Las expresiones y opiniones presentadas durante este programa no son necesariamente las expresiones de WFSG-TV, sonidogeneracional.com, Radical Media Group, ni sus radioestaciones afiliadas. El siguiente programa es traído a ustedes gracias a la familia de Sonido Generacional y las radioemisoras afiliadas. Para más información, favor visitar sonidogeneracional.com, donde encontrarás la mejor variedad de programación cristiana y donde vive tu música. Bienvenidos a nuestro podcast W de Mujer, con Sandra Prado y Dindy Quiles, mujeres que resplandecen con la luz de Cristo en temas de interés para la mujer de hoy. Hoy continuaremos con la segunda parte bajo el tema El peso de nuestras palabras a continuación. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan a esta hora a través de esta plataforma. Gracias primeramente a Dios y a nuestros amigos de Sonido Generacional. Estamos muy agradecidas de poder difundir estas enseñanzas y diálogos de edificación, no solo para las mujeres, sino también para todos los que anhelan crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. Hoy, como cada martes, les acompaña esta su amiga Dindy Quiles junto a mi amiga Sandra Prado desde Colombia. Saludos, Sandra, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola Dindy, Dios te bendiga a ti, a todas nuestras hermanas, amigas que están allí conectadas con nosotras cada martes, bueno, también recibiendo palabra de Dios, así como nosotras no hemos sido edificadas y no nos cansamos de decirle, nuestro Padre nos edifica a cada una, su palabra es espada de doble filo, así que nos edifica a todas por igual y nosotras estamos aquí sirviéndole a Él, siendo instrumentos para llevar esa palabra que Él nos ha dado y en la cual también nos ha edificado, pues a cada una de ustedes. Así que bienvenidas todas las que están allí a través de Sonido Generacional. Bueno, que Dios les bendiga y que en esta noche aprendamos muchísimo, muchísimo de todo lo que Dios va a hablar en nuestra vida. Sandra, pero antes quisiéramos, ¿verdad?, llevar este programa en oración para que sea Dios hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones y que podamos seguir creciendo, mira, en sabiduría y en el conocimiento de Dios. Amén, Sandra, si nos puede dar el honor de hacer una oración. Claro que sí, amado Dios, gracias te damos en este día, en esta noche, en el uso horario donde se encuentre cada una de nuestras hermanas, que seas tú abriendo su corazón, abriendo su entendimiento, sus sentidos espirituales y aún físicos, Señor, para poder entender tu palabra, escucharla, poder tener ese llamado también de buscarte de manera continua y permanente, de que podamos, Señor, en ti encontrar ese refugio, ese consuelo, tal vez si estamos pasando difíciles situaciones, Padre Celestial, que en esta noche seas tú propiciando todo, colocando todo en orden, nuestros pensamientos, nuestras palabras, tomando el control de este programa, de este tiempo, y que en cada uno de los corazones de nuestras hermanas quede tu palabra como esa semilla que da fruto al 100 por 1, que nos edifica, nos fortalece. Y bueno, qué mejor que tu palabra siempre nos establecerá y hablará a cada una de acuerdo y conforme a tu voluntad. Muchísimas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dindy, estamos en un tema muy especial que Dios también ha puesto en nuestro corazón y es el peso de nuestras palabras. ¿Cuál es el peso que produce nuestras palabras? Sí, y eso es un peso de gloria o realmente es un peso que es una carga, que es una mochilita que vamos a ir llevando a lo largo de nuestra vida muchísimas veces o que vamos a afectar también la vida de otras personas. Y hablábamos también de que tenemos una lengua peligrosa. Es que un órgano más chiquitito, el más chiquitito que tenemos, pero con una gran responsabilidad de parte nuestra el saberlo utilizar. Y entonces, cuando no utilizamos bien este órgano tan pequeñito que es nuestra lengua, pues podemos causar unos desastres monumentales, como dirían algunos, así sí, apoteósicos. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra lengua tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Y eso es una responsabilidad muy grande, Dindy. Y lo hablábamos
con nuestro texto base ahí en Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos queremos comer hoy? Creo que esa sería una gran pregunta para iniciar esta segunda parte de este episodio, es qué fruto queremos comer o qué frutos queremos comer de nuestras palabras, del peso de nuestras palabras, de lo que decimos. Así que mira, en casa con los chicos, nosotras siempre queremos bendecir sus vidas, siempre, absolutamente todos los días. Y damos gracias a Dios por sus vidas, por la salud, bueno, por todo lo que tenemos, pero también por ellos. Pero muchísimas veces en el día a día se presentan tantas situaciones con los chicos, por ejemplo, y nuestras palabras a veces no son las que corresponden a una verdadera madre, hija de Dios. Así que ahí con nuestras palabras, en esos momentos de esas situaciones coyunturales, vamos a tener unos efectos que no son, porque vamos a declarar palabras sobre ellos que no está de acuerdo a los lineamientos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dicho que nuestros hijos son herencia de Jehová, Dios nos ha dado en su palabra que ellos que son flechas en nuestras manos. Nosotros somos aquellos que vamos a lanzarlos al mundo. Tenemos que, eh, Dios, fortalecerlos muchísimo, darles unas muy buenas bases. Así que, ¿cómo y en qué momento, cuando nos equivocamos por esas situaciones? Y ya sabemos que esas situaciones de indie vienen a causa de muchas cosas, y ya más adelante veremos qué cositas vamos a poder encontrar también en el hogar que nos van a hacer esa talanquera, como dicen en muchos países, ese quiebre, sí, esa ruptura, para que nosotros no podamos cumplir la palabra de Dios como debe ser, como padres, que es declarar siempre vida sobre nuestros hijos, en este caso. Así que con este ejemplo vamos a dar este abrebocas a este nuevo episodio, y es cuál es ese efecto, esa consecuencia de nuestras palabras. Así que, Dindy, bueno, aquí ya introducimos y vamos directo a esta segunda parte. Tremendo, Sandra. Sumamente importante lo que has hablado hoy a todos los padres y también a todas las personas que estamos alrededor de los niños, porque también, por ejemplo, yo soy maestra y como educadora sé la influencia que ejercen esas personas, los docentes, a los niños, ¿verdad? Y una de las preguntas que yo me estaba haciendo durante este estudio, Sandra, es ¿desde qué edad comienzan los niños a desarrollar su conciencia moral para saber qué palabras son buenas o qué palabras son malas? Interesante, ¿no? Pues mira, yo encontré que en cuanto a la conciencia moral, los niños comienzan a desarrollarla alrededor de los 5 años, o sea, que comienzan a hablar las palabras sabiendo a conciencia si son buenas o son malas. Pero también aquí dice que mucho depende de las experiencias que ellos tengan con sus cuidadores durante esos primeros años de vida, que principalmente sientan bases de cómo ellos percibirán el mundo y se percibirán a sí mismos en el futuro. Y dice que a partir de los 8 o 7 años, ellos comienzan a desarrollar su autoestima en esta etapa, comienzan a tomar en cuenta, por ejemplo, las influencias externas, ¿no? Es por eso que la Biblia dice que nosotros debemos instruir a los niños en su camino. ¿Por qué? Porque ahí es que ellos comienzan a no simplemente saber las palabras que reciben de sus padres, sino a desarrollar ese pensamiento crítico de cómo ellos van a usar las palabras hacia los demás. Así que muy necesario que ya desde que los niños nacen, comenzar a declarar palabra de verdad, palabra de vida sobre ellos, pero también hablar palabra de verdad en nuestro entorno, porque así ellos van también desarrollando ese sentido de lo que está bien y lo que está mal, porque de lo que ellos se alimenten, eso también es de lo que ellos van a dar. Así que es sumamente necesario instruirlos en el camino, en la verdad, en la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a nuestras palabras? ¿Por qué debemos elegir las palabras correctas, Sandra? Y una de esas consecuencias es que debemos hablar palabras correctamente, palabras buenas, palabras de edificación y palabras de vida para andar y estar dentro de la voluntad de Dios. En programas anteriores hemos hablado sobre la importancia de ser agradables a Dios, ¿no? Y hablábamos sobre muchas cosas. No hicimos hincapié en esto de las palabras, es por eso que hemos tomado el tiempo de hablar en este aspecto, porque hemos visto tantas y tantas consecuencias que tienen
las palabras que nosotros elegimos. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 6:16 lo siguiente, Sandra: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero explicar lo que significa abominar. Abominar en el contexto bíblico se refiere a la acción de condenar, maldecir algo, considerándolo malo o perjudicial. Aquí estamos hablando de 7 cosas que abomina Jehová, o sea, 7 cosas que él maldice, condena o considera malo o perjudicial. Y aquí habla acerca de los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y ustedes me preguntarán, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pues muchísimo, porque de 7 cosas que abomina Jehová, 3 de ellas tienen que ver con la manera en que nosotros estamos hablando. Y a veces pensamos que lo que hablamos es menos importante que lo que hacemos, pero para Dios no, porque las palabras salen del corazón y el corazón debemos cuidarlo, es eso que debemos atesorar más que todas las cosas, ¿no? Así que las palabras pueden dañar corazones. Así que 7 cosas abomina Jehová y entre ellas está la lengua mentirosa y el testigo falso, el que siembra discordia entre hermanos. Así que tenemos que examinar nuestros corazones y saber, Sandra, respecto a la mentira. ¿Qué podemos decir de la mentira? ¿Quién es el padre de toda mentira, según la palabra de Dios? Es Satanás. Así que cuando nosotros hablamos mentiras, estamos yendo al terreno de Satanás, estamos expresando una característica de Satanás mismo. Así que, pues por eso que nosotros, como creyentes, como hijos de la luz, tenemos que hablar palabras de verdad, Sandra. Y yo no sé si a ustedes les enseñan, no, hay mentiras blancas, hay mentiras piadosas, pero la palabra de Dios no habla absolutamente nada sobre mentiras blancas o mentiras piadosas. ¿Qué tienes que decir al respecto? Claro que no, la palabra de Dios es que así es, Dindy. Nosotros tenemos que estar ubicadas y hablamos en nuestros episodios anteriores, en muchísimas veces hemos hablado y entre eso, mira, si Dios nos ha puesto en lugares celestiales, pues ¿por qué buscamos la manera de salir de allí? ¿Por qué haciendo uso por ejemplo, hoy que estamos hablando de la lengua, por qué haciendo uso de este órgano tan pequeñito, vamos a pasarnos a esa otra esfera, a ese otro campo espiritual que no queremos? Porque al final, si nos preguntamos cada una, si lanzamos esta pregunta ahí en chat, podemos decir, hermanas, ¿cuántas de ustedes quieren estar en el campo del enemigo? ¿Cuántas de ustedes quisieran estar a favor de Satanás? Les aseguro que todas dirían, no, jamás, no queremos estar allí, queremos estar donde Dios está, allí estaremos nosotras. Siempre quiero estar con Dios, siempre quiero que sea Dios quien guíe mi vida. Eso es un sentir de todas, pero muchas veces nuestras palabras están teniendo ese efecto de hacernos cambiar a esa otra esfera, a ese campo espiritual del maligno, donde él opera a sus amplias. Y es bueno que nosotras podamos tener en cuenta esto, Dindy, y es que de nuestras palabras también va a ese efecto de lo que hablamos, también va a producir unas consecuencias desastrosas, negativas o malas, como diríamos en algún momento, eh, que, bueno, ya las diremos propiamente, pero mira, lo más triste de todos, la consecuencia más devastadora es que vamos a estar alineadas al enemigo. Recuerda que Dios también en su palabra dice que ya conoce nuestros pensamientos desde antes de que pronunciemos las palabras. Por eso, ahora que decías de la importancia de guardar nuestro corazón, y lo hablábamos también hace unos episodios atrás, mira, es importantísimo que guardemos el corazón porque todo de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Pasa aquí, pasa aquí, es un conducto y de verdad que si nuestro corazón está sano, nuestros pensamientos van a estar
alineados con Dios y nuestras palabras pues van a ser palabras de vida. Así que qué importante es que nosotros podamos ser conscientes y responsables de lo que decimos, pero empezando desde lo que Dios siempre nos dice, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Así que, Dindy, mira, tu lengua, tu lengua te puede producir todas esas cosas que no quieres en tu vida. El pecado, sobre todo, ese servirle al enemigo que no queremos. Entonces, pasarnos a cambiarnos de ese camino, recuerda que tenemos dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, pues bueno, si nuestra lengua no la guardamos, pues nos vamos a ir por el camino de la muerte. Pero mira, Dindy, la importancia de que nuestra lengua sea controlada para que no seamos ni falsos testigos, ni murmuradores, ni engañosos, o sea, aquellos que dicen cosas que no son y engañan para dañar también la vida de otros, y tampoco seamos nosotros quienes nos conduzcamos hacia el pecado y conduzcamos a otros hacia el pecado. Así es, definitivamente. Es por eso que Santiago 1:26, Sandra, dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Y wow, yo estudiando un poquito más acerca, ¿verdad?, de esas consecuencias que nos traen el mal hablar o el hablar mentiras, ser falso testigo, hablar calumnias. Sandra, no solamente te afecta a ti, pero también afecta a otros, ¿verdad? Y muchas veces seres queridos con los cuales no tenemos la intención de dañar, pero terminamos dañando. Por eso que Proverbios 15:4 dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida, pero la lengua insidiosa deprime el espíritu. Aquí no está hablando qué espíritu está deprimiendo, si es el tuyo, si es el de los demás, si es el Espíritu Santo, pero dice la lengua insidiosa deprime el espíritu. Y el término insidioso significa algo que arma acechanzas o acciones que parecen inofensivas, pero son maliciosas y dañinas. Así que esto es algo que uno tiene que, en la cultura de nosotros, ¿verdad? Se ve mucho y es algo que nosotros debemos evitar a toda costa, no caer en estas conductas que se han normalizado, Sandra, en nuestra cultura, porque yo no sé allá, pero en Puerto Rico, por ejemplo, y yo sé que aquí también en los programas de televisión hispanos, Sandra, ¿a qué se le da mucho énfasis en la farándula? A los programas de chismes, a los programas que hablan negativamente de otras personas. Y esto lo vemos, esto está rampante en todo nuestro alrededor, en nuestra cultura. Cómo se ha arraigado tanto el chisme, cómo se ha normalizado, cómo se ha hecho parte de la vida cotidiana de las personas, ¿no? De envolverse en estos programas de chismes, de comentarios, para destruir la vida de los artistas, ¿verdad?, destruir la vida de los que están en el entretenimiento, más de lo que está, porque ellos no sirven al Señor de por sí, pero ¿qué dice la palabra? El diablo vino a matar, a robar y a destruir, y ya estas personas que no están viviendo para el Señor, ya de por sí están en el camino, ¿verdad?, en el camino de muerte. ¿Cuánto más cuando estos programas de chismes, estos programas de comentarios negativos quieren destruir la vida de estas personas, pero también terminan destruyendo nuestra propia vida cuando nosotros le damos cabida en nuestro hogar? Es por eso, Sandra, que una de las cosas que yo he procurado en mi hogar es controlar aún los programas de televisión que estamos viendo, ¿no? Porque no queremos caer en estos programas de chisme, de murmuración, para destruir la vida de otros. Yo no quiero que mis hijos vean que eso es algo normal, aunque sea parte de nuestra cultura. Pero recuerden que ya nosotros no vivimos conforme a la cultura del mundo, debemos vivir conforme a los preceptos bíblicos, a la cultura divina, porque ya nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén, Sandra. Sí, Dindy, y mira, muy importante eso que acabas de decir, porque de lo que nos llenamos, de eso damos. Lo que nosotros recibimos, eso es lo que vamos a dar. Así que si nosotros estamos tal vez llenándonos de todo lo que nos ponen en Instagram, en TikTok, mira, es un amarillismo. En Colombia decimos amarillismo a todas esas noticias que conducen, que son como, mira,
tú dices, voy a ver solamente eso y te pasan, te pasan, te pasan y te puedes quedar ahí una hora completa mirando, mirando, mirando y cuando dices, uy, no, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué momento pasó tanto tiempo? Mira, es, es una de las formas y maneras, recuerden, quién opera en el mundo. Y sabemos que hay un reino que opera en el mundo, y eso lo hablábamos también en algunos de nuestros capítulos, que decíamos, "Ay, tenemos que tener cuidado, cuidado, porque es muy fácil pasarnos a ese otro gobierno en el que no estamos ahora que somos hijas de Dios y en el que no queremos estar, ¿sí? Así que hay un gobierno que controla el mundo, el enemigo está allí y por eso es que nosotros vemos cuánta contaminación visual, auditiva y que tiende a capturar nuestros sentidos para hacernos, para debilitarnos y para hacernos caer en ese pecado. Así que por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y sí, lo que tú haces, Cindy, de tener un poco de control frente a lo que ven, maravilloso. Todo lo que nosotros podamos controlar en casa, siempre buscando la armonía entre el hogar, maravilloso. Pero debemos estar atentas, siempre atentas de que afuera en el mundo van a estar expuestos. Así que nosotras también debemos de pedirle a Dios sabiduría, como lo decíamos también en algunos de nuestros capítulos anteriores, sabiduría para que sea Él instruyéndonos como madres, como mujeres, como esposas, para que podamos saber qué hacer en esos momentos. ¿De qué manera Dios puede enseñar a mis hijos? Dales carácter, dales dominio propio, para que ellos también puedan frenar y resistir a todas esas tentaciones y puedan guardar su corazón y frenar también su lengua. Nosotras tenemos una gran responsabilidad como mujeres, Cindy, para edificar. Así que nosotras somos las que tenemos que llevar ese pan diario de la palabra de Dios a nuestro hogar, porque es la palabra de Dios la que edifica. Así que nosotras somos las que debemos de tener con base en la herramienta que tenemos, que es la palabra de Dios siempre, pues debemos de tener esa acción. Ese es nuestra, digamos, nuestra primerísima misión y propósito que Dios nos ha puesto en esta tierra. Y es, mira, llevar la palabra, proteger nuestra familia, darle esa edificación, así como Dios nos edifica a nosotros también. Mira, la mujer edifica su casa y ya sabemos cómo lo debemos hacer. Definitivamente, Sandra. Y no quiero irme hoy, Sandra, sin hacerte una pregunta, que esta me la han hecho muchísimas chicas de nuestro grupo de Facebook, del grupo del Diario de la Mujer Virtuosa. Pero antes quiero compartirles este versículo que dice, Salmo 122, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Y estabas hablando acerca de cuidar a nuestros hijos. No solamente queremos ver a nosotras como madres proteger nuestra vida y ¿verdad? Cuidarnos de no caer en la ruina, pero también queremos, como bien decías, cuidar el corazón y la mente de nuestros hijos. Y una de las preguntas más comunes que me hacen las chicas del grupo, Sandra, es para todas aquellas madres que están pasando por un proceso de divorcio, donde han tenido muchísimos problemas con el padre de sus hijos. ¿Cómo ellas pueden comunicarle a los hijos sobre lo que está pasando sin mentirles y sin dañar la imagen de su padre a los niños? Porque finalmente ellas entienden, muchas de ellas entienden que hablarle mal, pues le va a hacer daño a los mismos hijos. ¿Cómo las madres pueden lidiar con esta situación? Mira, yo creo que para responder esta pregunta tendríamos que decir, mira, cada una tenemos que ir a la palabra de Dios. Cada una tenemos que ir a la palabra de Dios, porque cada situación que pueda estar viviendo cada una de las mujeres que puedan estar en un proceso de divorcio es distinta, ¿sí? No es lo mismo estar en un proceso de separación por una infidelidad a estar en un proceso de separación por una violencia intrafamiliar, por ejemplo. Sí, o sea, cada situación es tan distinta, pero Dios es tan lleno de todo, tan comprensivo con nosotros, porque Él nos habla de acuerdo a nuestras necesidades. Así que de acuerdo a cada situación, lo mejor es ir delante de Dios y exponerle a Dios, mira, primero, para preservar el corazón, justamente lo que estamos hablando hoy, de guardar nuestro corazón. eh, Expongo delante de Dios qué es lo que siento, qué es lo que pasa, si ha habido injusticias de parte de ese esposo,
que todo lo que hemos dicho de una u otra forma en nuestros capítulos, Cindy, mira, confesar delante de Dios es el primer paso para que nosotros podamos sanar nuestro corazón. Y para que eso suceda, nosotras tenemos que despojarnos. Hay que despojarnos de eso que está ahí y que nos está apretando y nos está haciendo una resistencia, pero una resistencia a, a que actúe el poder de Dios en nosotras. Así que es soltar toda esa mochilita que muchas veces digo, es que llevamos una mochilita que se nos va creciendo, creciendo, creciendo y se nos va convirtiendo en una gran maleta que luego va a ser muy difícil soltarla. Pero entonces, mira, tenemos que sacar. Ya, me quito esta mochila, voy delante de la presencia de Dios, confieso delante de la presencia de Dios cuál es mi situación, buscar a Dios, buscar la presencia de Dios en mi vida, mirar allí, leer, meditar la palabra, qué es lo que Dios me quiere decir frente a esta situación y que sea Dios sanando mi corazón y perdonar a la otra persona. Si no hacemos eso, Dindy, si no confesamos delante de Dios y no perdonamos a la otra persona, va a ser totalmente difícil, va a ser, bueno, mm, no va a producir el efecto que queremos en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si el corazón no está sano, nuestras palabras no van a ser las correctas para no destruir la imagen de ese padre. Así de sencillo. Y hay algo que nosotros también, la verdad, tenemos que tener en cuenta y es, mira, por muchas situaciones difíciles, por un proceso de divorcio, por una separación que ya lleve muchos años, el padre de nuestros hijos seguirá siendo el padre de nuestros hijos hasta el día que se muera el uno o se muera el otro. Esa es una realidad que no podemos evitar. Si lo hablamos frente a la ley, pues es algo que tampoco podemos fragmentar o destruir. Hay una patria potestad, hay unos derechos de esos padres sobre los hijos. Bueno, dependiendo de las circunstancias y de las situaciones, pues ahí se entra a revisar. Pero lo más cierto es que nosotras como hijas de Dios tenemos que acudir a nuestro Padre Celestial siempre en primer lugar. Siempre. Buscar que nuestro corazón sea sano. Para eso debemos perdonar. Para que nuestras palabras sean palabras de vida a nuestros hijos frente a esa figura paterna, en este caso, del ejemplo, pues entonces debemos de hacer todos esos pasos previos, Cindy, para que nuestras palabras que emitimos a nuestros hijos sus progenitores, pues que sean las palabras que Dios espera que salgan de nosotras, porque debemos conducirnos es a vida, no a muerte. No destruyamos la vida de nuestros hijos, Cindy, porque en últimas, quienes comerán de los frutos somos nosotras. Ese es el gran, digamos ahí como lo dice en Proverbios 18:21. Ese es el resumen de todo esto. Si nosotras no frenamos nuestra lengua para que no emita palabras de muerte, pues comeremos de esos frutos. Si tú eres mujer que estás pasando por esta situación de divorcio, mira, refrena tu lengua. Tú eres una hija de Dios. Dios es quien te hace justicia. Si algo la otra persona tiene, tú perdona y Dios obra. Así que esa sería esa respuesta que podríamos darle a nuestras hermanas. Definitivamente, Sandra, una respuesta muy sabia. Yo creo que a los hijos, dependiendo de su madurez, ¿verdad? No hay que decirle tanto detalle de la situación, pero sí siempre debemos hablarle por la palabra de Dios. Ese es nuestro escudo, aún en situaciones como estas. Así que mientras más utilicemos la palabra de Dios y menos nuestras opiniones o nuestras palabras cargadas de dolor o falta de perdón, mejor será. Mejor será no tan solo para tus hijos, pero también para ti, porque como bien dijiste, comeremos de nuestros frutos de todo lo que hablemos. Wow, Sandra, tremendo. Ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pero si este programa ha sido de bendición para tu vida, les esperamos Dios mediante el próximo martes a esta hora por este mismo canal. Puede escribirnos un comentario bajo este post o a nuestro correo electrónico de wdemujer@gmail.com. También puede compartir para que otros también sean edificados con esta palabra. Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido verdaderamente un placer acompañarte en esta hermosa noche. Amén.
Gracias, Dindy, para ti, para todas nuestras hermanas, amigas que están ahí a través de Sonido Generacional o a través de nuestro canal. Bueno, que sea Dios bendiciendo sus vidas y edificándolas constantemente en su palabra. Así que a no abandonar, a no debilitarnos ni flaquear, porque Dios está ahí con nosotras. Saludos y bendiciones. Bendiciones. Si este contenido ha sido de bendición a su vida, favor de escribirnos a wdemujer@gmail.com. Bendiciones y será hasta una próxima edición de W de Mujer, Mujeres que resplandecen con la luz de Cristo.